que se llama La restauración de bosques andinos tropicales, avances, desafíos y perspectivas del futuro. Y esto tiene un contexto, porque a nivel global los países están buscando formas de revertir la degradación ambiental, así como la pérdida de biodiversidad y capital natural a través de la restauración de paisajes. Siguiendo el ímpetu del orden internacional, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia también han definido metas cuantitativas de restauración y formulado programas con el objetivo de alcanzar metas de recuperación de sus ecosistemas forestales. Si bien estos países tropicales comparten una misma cultura hispánica, lenguaje y son poseedores de bosques andinos, existen también diferencias, reflejadas en el contexto de la restauración, especialmente evidenciadas en las formas en que cada país aborda la restauración ecológica. Este evento busca informar sobre el estado de los planes de restauración de los países andinos tropicales en el contexto de la agenda global en base a un reciente estudio. Y este estudio ha sido un esfuerzo de colaboración conjunta entre CIFOR y el programa Bosques Andinos del Programa Global de Cambio Climático y Ambiente de COSUDE y facilitado por el Betas Suiza Intercooperación y Condesign. También extendemos en este momento el agradecimiento a todas las personas en los 4 países que han colaborado con la información clara y finalmente también a los autores de la publicación, y aquí también quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Carolina Murcia, autora principal del estudio. La presentación comienza con una breve visión global del estado del arte de la práctica de la restauración con paisajes boscosos, para luego presentar una visión ecorregional del estado de avance de la restauración de bosques de montaña andinos tropicales, para no solo cumplir con los compromisos internacionales, sino para revertir, aunque sea parcialmente, la degradación de sus ecosistemas naturales. Vamos a tener una presentación principal por Dr. Manuel Guariguata, científico principal en manejo forestal y restauración, y también coordinador regional de CIFOR para América Latina, seguido también por 2 intervenciones del panel conformado por Ángel Salazar de CERFOR y Ana Milena Joya de Empresas Públicas de Medellín. Pero primeramente quiero pedir un fuerte aplauso para Manuel Guariguata para entrar en la presentación. Bueno, muy bien, sí. Muchas gracias, Aida, por la introducción. Bienvenidos y gracias por digamos, favorecer este evento en el contexto de la competencia que existe con otros. Y pues es para mí muy gratificante que hayan asistido acá. Seguro tienen en sus manos un ejemplar del estudio. El estudio es bastante extenso. Mi intención no es para nada repetir ni, digamos, enfatizar lo que hay. Hay muchas maneras de ver el estudio a nivel de país, a nivel ecorregional, ¿verdad? Entonces, el lector tiene la libertad de interpretarlo, por lo menos digerirlo de la forma que más, digamos, sea útil en términos, digamos, de toma de decisión, en términos de información. Lo que voy a dar es un destilado bastante conciso de lo que pretende esto. Como dijo muy bien Albert, tiene una visión ecorregional, pero cada país tiene particularidades, y el objetivo principal fue ver, comparar y contrastar, y quizá con una meta ulterior de cómo podemos tener una visión ecorregional andina, ¿verdad? Andina tropical, que es básicamente Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en lo que es restauración de bosques andinos. Bosques andinos es un tema, es una definición también bastante amplia, ¿verdad? Es importante que todas las definiciones son importantes, pero bosques andinos en Perú es un poco diferente de lo que es un bosque andino en Colombia o en Ecuador. Un bosque andino en Ecuador y Colombia es un bosque nublado, ¿verdad? Con muchísima vegetación, proveedor de agua, servicios ecosistémicos, turismo. Un bosque andino en Perú es un igual en esencia, donde no tenemos una cobertura boscosa como la que hay un poco más abajo, que son bosques de yunga. Entonces, esas discrepancias terminológicas no va a ser el tema de esto,
pero lo estoy poniendo en contexto, y bosques andinos en términos generales son bosques que tienen una elevación por encima de los 2.000 metros, 3.000 metros, pero con cobertura boscosa considerable, ¿verdad? No realmente más arriba de lo que se designa el tree line o ya cuando desaparece la vegetación ya árbol. Dicho eso, voy entonces a hacer la presentación y con una diapositiva un poco introductoria. Restauración del paisaje forestal, o en inglés Forest Landscape Restoration, es el paradigma actual. Es más que plantar árboles, es sencillamente optimizar diversos usos de la tierra, entre los cuales la restauración es uno de ellos, ¿verdad? Es central, pero no necesariamente se concentra en maximizar cobertura arbórea, puede ser maximizar o optimizar cobertura arbórea con sistemas agroforestales, con plantaciones para bioenergía y con conservación de bosques. Es un término relativamente, y un paradigma relativamente nuevo, tiene apenas unos 17 años, nació en una reunión en el año 2000, hecha entre WWF y ICN, y ahí fue donde se consiguió que la restauración tenía que ser una actividad holística, inclusiva, socialmente, ¿verdad? Y participativa. En el presente es un concepto, un paradigma impulsado por iniciativas del sector privado, por ejemplo, el Zero Land Declaration, de declaración cero, ¿verdad? Muchas compañías están comprometidas a eso, por lo que llamamos cero deforestación. Entonces, se está incorporando lo que es la restauración de áreas degradadas dentro de ese paquete. Organismos multilaterales también, el Convenio de Diversidad Biológica tiene sus metas Aichi, una de ellas es restaurar el 15% de áreas degradadas para el año 2020, si se alcanza o no, ese es otro tema, ¿verdad? Y son de tipo voluntario, lo vemos en estos compromisos del desafío de Bonn, que está en la tercera línea, en donde hay contribuciones voluntarias de países que dicen voy a restaurar para el año tal X número de hectáreas, ¿verdad? De tal manera o sencillamente se deja. Entonces es una combinación, digamos, de arriba para abajo, porque muchos compromisos están asociados a lo que se llama las Nationally Determined Contributions del Convenio Marco de Cambio Climático, que viene después del Acuerdo de París. Entonces es una mezcla de voluntarismo a nivel político de cada país y ya de compromisos internacionales de estos organismos multilaterales. Y ya la ITTO, bueno, de alguna otra manera, ITTO en el año 2002 publicó unos lineamientos para la restauración de paisajes forestales o de áreas forestales, en donde yo diría que fue un esfuerzo pionero internacional, donde todavía el desafío de Bonn y estos otros, digamos, llamados no existían. Y aquí tenemos a César Saural, que fue un coautor de ese reporte, y fue un reporte bastante influyente, y yo todavía lo uso porque tiene una gran cantidad de información que no se retoma, y eso es un error muy humano, que todo comienza por el desafío de Bonn y no necesariamente es eso. Pero dicho eso, hay muchísimas cosas que también se han hecho y que voy a mencionar un poco acá, el hecho de que la memoria institucional o digamos profesional en términos de restauración, no todo comienza en el desafío de Bonn. Y esa es una lección que aprendimos cuando se hizo este estudio, que realmente hay una poca cultura de ver para atrás y de qué ha funcionado y qué no. Y eso es una de las misiones que sí realmente en generar lecciones aprendidas para no repetir, digamos, lo mismo. Entonces los objetivos del estudio son a nivel macro tres, ¿verdad? Ver las oportunidades ilimitantes para implementar acciones de restauración en su sentido amplio en estos 4 países, identificar vacíos de conocimiento asociados esencialmente a herramientas de planeación y priorización, que es uno de los ejes más importantes para comenzar, ¿verdad? Un programa o un plan de restauración. Un buen diseño es un buen comienzo. Y identificar arreglos institucionales y de gobernanza que influencien de alguna otra manera la primera bolita, que es ver qué se puede hacer, ¿verdad? Qué no se puede hacer, cuáles son los cuellos de botella y dónde se puede uno insertar de una manera eficiente a nivel de país, a nivel de ONG, a nivel de gobierno. Bien, entonces el análisis en su sentido amplio incluyó algunas, digamos, estas dimensiones. Se analizaron políticas internacionales, o sea, compromisos como los que yo mencioné, y nacionales,
aspectos de institucionalidad y gobernanza asociados a practicar restauración en su sentido amplio. Se analizó reforestación, restauración ecológica per se, ¿verdad? Cuál era la visión del paisaje, si existía o no. Se analizó también el grado de capacidad humana en el sentido de percepciones de actores, ¿verdad? Hubo un cuestionario, varios cuestionarios semiestructurados que están en el apéndice del informe que ustedes tienen en sus manos. Se también averiguó, se investigó sobre cuáles eran las orientaciones metodológicas aplicadas en el momento por cada país y aspectos de monitoreo y evaluación que son esenciales para realmente seguir el éxito o no de una faena. Y finalmente, sinergias entre restauración, adaptación y mitigación del cambio climático, por lo que ya mencioné anteriormente, que está muy ligado a lo que es, digamos, estos acuerdos unilaterales que tienen el factor clima como un eje principal. Como ya dijo Albert en su introducción, un objetivo fue ver qué diferencias y qué similitudes había. Y el principal hallazgo, obviamente, son países que comparten una cultura y muchísimas otras características, pero hay un desarrollo diferencial entre marcos legales, normativos y políticas nacionales. No es del todo sorprendente, pero por lo menos ustedes lo tienen ahí y es una fuente de información bastante importante por las razones que si uno quiere tener una visión regional, es importante ver en dónde está la variación, donde uno puede tener una intervención más exitosa. A nivel de academia, gobierno y ONGs también vimos mucha variación en lo que es la participación y formulación de las acciones de restauración a nivel local, a nivel meso, a nivel nacional. Bien, esto lo voy a hacer muy rápido y mi intención no es que se pongan a leer el texto. Estas son unas líneas de tiempo para los 4 países. Y lo que quiere decir esto es que cada país tiene un desarrollo, un nivel de marcos legales, de marcos institucionales, de políticas normativas, ¿verdad? De esfuerzos de ONGs muy diferenciado. Aquí está Colombia, en donde podemos ver, bueno, yo puedo ver, voy a decir dónde estaría quizá lo más importante, ¿verdad? Hay un plan verde que salió en el año 2000, que fue quizás el propulsor de restauración a gran escala. Hay un plan nacional de restauración que fue aprobado por el Ministerio del Ambiente en el 2015 y en el interín hay hitos que de una u otra manera son importantes o que han sido influyentes en dirigir y moldear la práctica de restauración en Colombia. Vamos a ver Ecuador y vemos que hay un poco menos. Colombia empezaba más o menos acá. Aquí hay cuestiones que son más recientes. Hay un proyecto de restauración en las Galápagos, que es lo único que se puede documentar, ¿verdad? En base a la información recabada. Hay un plan de restauración forestal, hay un plan de reforestación comercial también, y son relativamente recientes de, digamos, 2014, 2015 o 2013. Y en el interín hay un plan nacional de deforestación y reforestación, el cual no fue muy exitoso. Murió. Estas cosas pues, también obedecen a ciclos de gobierno. Este es el caso de Ecuador. Acá tenemos Perú, en donde tenemos un poco también esta dimensión no muy bien documentada. Esto no quiere decir que no exista información, pero sí lo contrastamos con Colombia y con Ecuador. Es relativamente más reciente lo que, digamos, las actividades y los planes y las normativas en el contexto de la restauración. Todavía hay por terminar el Programa Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas, que una vez que saca, pues yo creo que le va a dar un impulso muy importante al país. Y ha habido pues estrategias nacionales de cambio climático que tiene obviamente acciones de restauración insertadas de una manera muy fuerte. La ley forestal, que también contempla de alguna manera u otra actividades de restauración a nivel comercial y a nivel económico. Tenemos Bolivia, en donde es quizá el país más contrastante de los 4. Apenas vemos cierta concentración de normativas o de planes o de programas que de alguna otra manera tienen que ver con la restauración. Bolivia no tiene un plan nacional de restauración, hasta el momento de nuestro conocimiento probablemente no lo va a elaborar, ¿verdad? Tiene un programa de restitución de bosques, pero es bastante forestal. Tiene un programa de recuperación por estacas, que es bastante, digamos, forestal en el sentido, no creemos que sea cultivos agrícolas per se. Una ley marco de la madre tierra, que es, digamos, la ley que rige lo que es el componente ambiental en ese país. Pero, comparándolo con los otros países, está un poco más digamos, un poco menos avanzado
en términos relativos. Entonces ahora voy a pasar a algunos retos que encontramos a nivel regional. Obviamente el título de la presentación es Avances. Hay muchos avances y los avances prácticamente los mencioné en estas 4 líneas de tiempo, en el sentido de que sí hay esfuerzos, marcos, programas en donde el componente de la restauración está presente. Ahora, lo más importante para nosotros fue ver retos para, digamos, discernir cómo podemos darle una visión ecorregional a estos 4 países, porque es bastante importante y el ecosistema de bosque montano, de bosque andino, es realmente crítico y súper importante desde el punto de vista hídrico, y lo vamos a ver un poco más adelante. Trascender planes más allá de ciclos presupuestales anuales, esto se encontró en los 4 países, ¿verdad? Los planes no tienen explícitamente una visión superanual en el sentido de que tengan 20 o 25 años de horizonte, y eso obedece mucho a los ciclos de gobierno. Pero la restauración es una actividad a largo plazo. La restauración, casi que por definición, es un cambio permanente de uso, de un área degradada a un área no degradada. Entonces, si seguimos ese paradigma, estos planes de restauración que ya cada país cada año nos está elaborando en función del desafío de Bonn, necesitan tener una visión a largo plazo, así sea un programa de reforestación comercial, ¿verdad? Y en muchos países, en varios países que analizamos, esto no es el caso, ¿verdad? Mecanismos legales en sentido que garanticen la permanencia del ecosistema, lo acabo de decir, ¿verdad? ¿Quién realmente necesita un marco legal o normativo para que un área restaurada se quede restaurada? Hay cuestiones de tenencia de la tierra, ¿verdad? Hay factores externos que muchas veces no se contemplan en planes de restauración, fuego, ¿verdad? Invasiones, otro tipo de factores de cambio climático, y pensamos muy poco en lo que es la permanencia del ecosistema restaurado, ¿verdad? Se restaura, pero el análisis de riesgos, ¿verdad?, que involucra otros sectores, obviamente, muy pocas veces en estos planes se involucra, y otros sectores muy pocas veces se les llama a concertar un plan, valga la redundancia, concertado. Hay un reto en lo que es estructura institucional que le brinda seguimiento a los proyectos. El aspecto del monitoreo y evaluación es bastante débil. El monitoreo en general es lo último que se planifica y lo primero que se deja, ¿verdad? Esa es la norma, y esto ocurre también en los países desarrollados. En el 2005 salió un estudio en Estados Unidos, en una revista muy prestigiosa, Science, que evaluó casi 3.000 proyectos de restauración de ríos, y sobre el 10% de 3.000 proyectos tenían un plan de monitoreo. Estamos hablando de los Estados Unidos de una capacidad técnica y tecnológica altísima. Entonces, el monitoreo todavía es algo que falta institucionalizarlo, ¿verdad?, a nivel local, a nivel central. Sistemas de copia de información no encontramos, ¿verdad? ¿Cómo un país va a reportar al reto de Bonn que realmente restituyó o recuperó 20 millones de hectáreas en el 2020? No existe un sistema centralizado que ligue lo local con lo nacional, y es todo un reto. Integración de la sociedad civil a los proyectos de restauración relativamente débil. Todavía le falta mucho en estos planes a que sean socialmente inclusivos. No estoy diciendo que no lo son de nuevo tendencias macro, y es importante que tengamos esto en cuenta. Integración de programas nacionales con acciones locales, bastante desconexión también, es algo que se debería trabajar mucho más. Y estándares que definen los criterios para evaluar la calidad de las acciones de restauración. Estamos hablando de restauración del paisaje forestal, Forest Landscape Restoration en inglés. Es una actividad o un paradigma que es inclusivo, socialmente inclusivo, multifuncional, no es solamente incrementar cobertura arbórea, ¿verdad?, y por X número de hectáreas, sino va más allá, es generar un paisaje multifuncional en donde lo degradado pues sea menos degradado y que contribuya obviamente al desarrollo económico y social de la región. Y la foto que tengo a la derecha eso fue tomado en Colombia, ¿verdad? Y son 2 propiedades y están divididas artificial, naturalmente por, digamos, la montaña que ustedes ven justo más o menos en el medio entre las 2 veces. La propiedad de la izquierda es una finca de madera, estrictamente monoproductiva. La finca de la derecha ha obedecido a un programa dirigido por CIPAF, que es una organización, una ONG ubicada en Cali, en donde promueve mucho lo que es el concepto de
restauración de paisajes forestales. Y para ellos esto es un paisaje multifuncional, donde todavía hay ganado, todavía hay producción. La producción de leche por cabeza es mayor que la finca de la izquierda, que no está restaurada. Hay continuos rompimientos, hay fuentes naturales de semillas para regeneración natural, etc. Entonces, esto lo pongo porque se relaciona con esta idea. ¿Cómo sabemos si realmente se alcanzó, ¿verdad?, un nivel decente de restauración del paisaje forestal? ¿En la izquierda o en la derecha? Nos faltan muchos criterios de definición de decir, ¿llegamos al objetivo o no llegamos? Y eso está íntimamente ligado con lo que es el monitoreo de evaluación. No hay estándares ni criterios para definir. ¿Cómo sé yo si nosotros llevamos a un donante, ¿verdad?, que puso $20 millones en un programa de restauración de paisajes forestales en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia? Lo llevamos a este sitio y decimos, si logramos una restauración de paisaje forestal a nivel de paisaje. Bueno, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, la foto está hermosa, pero necesitamos un poco más de información. Y eso está completamente fuera de la ecuación en estos 4 países y en general en el mundo. Hay mucha énfasis en generar estándares, así sean simples, para decidir si se alcanzó un nivel mínimo de restauración del paisaje forestal o no. Bien, varios son los enfoques, incluyendo el enfoque de paisaje, valga la redundancia, el enfoque de paisaje está íntimamente ligado a lo que es la restauración forestal dentro del nuevo paradigma. Hay a nivel universitario muy poca entrenamiento de cómo realmente abordar a nivel de paisaje, que es en esencia es planificación del uso del suelo, ¿verdad?, optimización de diferentes usos a una escala mayor que una parcela, estamos hablando de 100.000 kilómetros cuadrados. Mucha variación en esos enfoques y bastante debilidad, digamos, académica o curricular. Ausencia de experiencia a escala local aplicable a escalas superiores, y este es el concepto de scaling up en inglés. Si realmente un país quiere reportar en una reunión de la CBD o quizá en una reunión de la ITTO que cumplió sus compromisos internacionales, cómo uno liga lo que está pasando a nivel local, ¿verdad?, y reportarlo a nivel nacional. Y esto vuelve a lo que yo comenté sobre lo que es un sistema de monitoreo, un sistema de copia de información. Lo local y lo nacional está bastante divorciado y eso necesita mucho trabajo. Y estamos pensando ya en elaborar varios pilotos en algunos países para ver cómo lo podemos hacer, qué indicadores son los mínimos necesarios. No tienen que ser 35, 40, pueden ser 2 o 3, ¿verdad?, pero que realmente reflejen la realidad local y que también genere aprendizaje social, porque de nuevo la gente es parte integral de lo que es la restauración ecológica. ¿Cómo pasar de lo anecdótico a lo predictivo? ¿Cómo ir de sencillamente plantar árboles a desarrollar una disciplina que existe, la restauración ecológica como disciplina en muchas universidades, digamos, del norte? Se dicta como especialización. En nuestra región todavía tenemos mucha tela que cortar y no tenemos programas realmente de capacitación, o muy pocos, que a nivel extracurricular y sobre todo, en mi opinión, a nivel curricular, y es necesario fortalecer ese componente de una manera bastante, digamos, directa y activa. Bien, entonces, esto voy a hablar un poco de lo que es el scaling up, cómo estos 4 países que tomamos como ejemplo regional pueden ayudarse o pueden, digamos, proyectar sus ambiciones usando, digamos, plataformas internacionales. Aquí tenemos la llamada Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal, Global Partnership for Forest Landscape Restoration. Ustedes pueden ver prácticamente el logo de su referencia, ¿verdad? Tenemos organizaciones donantes, está la COSUDE, está UFRA, está ITTO, Tropenbos, el Banco Mundial, UNEP, Sociedad para la Restauración Ecológica, el ICRAF, CIFOR, la serie de... Entonces, esta plataforma puede ser, o debería ser, ¿verdad?, un vehículo, y los países pueden ser miembros de esta plataforma. Tenemos, de nuevo, la República de Ruanda es un miembro de esta alianza. Entonces, hay plataformas en donde, aunque no son totalmente efectivas o no satisfacen a todos, pero visiones ecorregionales podrían, digamos, aprovechar de este tipo de mecanismos. Ya a nivel regional tenemos SIACRE, que es la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica. Una visión ecorregional podría muy bien, ¿verdad?, apoyarse en este tipo de redes, y SIACRE es bastante efectiva en lo que es
intercambio de conocimientos, obviamente tiene una página web como todos, pero SIACRE es, en nuestra opinión, una red o un mecanismo subutilizado, ¿verdad?, en estos 4 países. Y lo vemos como una gran oportunidad para potenciar esfuerzos ecorregionales. La foto de la derecha es una foto, es el desafío de Bonn, el Bonn Challenge, que tiene un capítulo de América Latina. El desafío de Bonn, América Latina, se ha reunido en Honduras, se ha reunido en El Salvador y se ha reunido en Panamá. Y su próxima reunión es en Brasil el año que viene. Entonces, esta es el ala latinoamericana del desafío de Bonn. Lo que vemos a la derecha son ministros o viceministros de ambiente o de agricultura, y obviamente ahí la sociedad civil u otras organizaciones podrían llevar, ¿verdad?, sus necesidades, y estas mismas países podrían tener visión ecorregional, puede ser centroamericana o andino-tropical. Ahora, mi percepción personal es que en general estas reuniones hay poco diálogo intersectorial y hay poca participación de organizaciones que deberían estar ahí. Esto es una crítica constructiva y se la hemos hecho a las reuniones anteriores, pero de nuevo no deja de ser una plataforma potencial para tener visiones comunes, digamos, en lo que es restauración a nivel hídrico. Eso le competiría a países montañosos, y de nuevo el caso de estos 4 países, o países que necesiten un objetivo agrosivo-pastoril. Pero estas plataformas existen y están a este nivel, digamos, de aspiraciones un poco subutilizadas. Estos son artículos que acaban de salir, son colegas míos que están repartidos por varios países. Hay ecuatorianos, brasileños, colombianos, mexicanos. Entonces, la gente está pensando realmente a nivel ecorregional o continental cómo mover, ¿verdad?, estos compromisos globales y adecuarlos a nuestras realidades. Este es otro ejemplo, este es un artículo que me hizo el autor, en donde nosotros revisamos planes de restauración actuales. Yo les puedo dar a los que estén interesados la referencia completa, pero sí hay, digamos, a nivel de academia y a nivel de ONGs, uno siente ya un esfuerzo o un deseo de que el continente surja o tenga un programa o una visión, un programa quizá no, que pueda, pues, adecuarse a las realidades de cada país y también tener objetivos comunes. Entonces voy a terminar con algunos retos y oportunidades a nivel nacional. De nuevo, estos son extractos del informe, no pretendo ser exhaustivo acá, sino sencillamente dar algunos ejemplos ya para cerrar y para ponerlo en contexto para nuestro panel. ¿Qué hay en Colombia? El 75% de la población del país vive en los Andes, ¿verdad? Obviamente es un ecosistema altamente transformado por actividades, digamos, agroindustriales, básicamente café y ganadería. Y, por otro lado, es la fuente principal de agua, zonas metropolitanas y humedales de bajura. Entonces, aquí hay una oportunidad de oro para realmente direccionar lo que es la restauración a escala de paisaje, sin necesariamente desplazar a la agricultura. Y de nuevo, el paradigma de restauración a escala de paisaje es optimización, ¿verdad? Y hasta ahora son los esfuerzos son supremamente aislados basados en nuestro análisis. Entonces, aquí estamos hablando del recurso agua, y como lo dije al comienzo, el recurso agua en bosques andinos va íntimamente ligado. Ecuador, hay un plan nacional de restauración que apunta a reducir la deforestación ante el avance de la frontera agrícola. Uno lee ese plan y quizá el objetivo principal no es incrementar cobertura arbórea per se, sino frenar el avance de la frontera agrícola. Entonces ahí hay que ver menos en los árboles y enfocarse en otros sectores, que son los que realmente promueven la deforestación, ¿verdad? El sector carreteras o el sector hidroeléctrico, eso no está en ese plan. Entonces ahí vemos de nuevo ese divorcio sectorial que en nuestro país es casi que crónico, ¿verdad? Y el objetivo es muy loable, pero están sencillamente, en nuestra opinión, no incorporando los motores que deberían estar en un plan de restauración, si el objetivo es, ¿verdad?, frenar el avance de la frontera agrícola. Y también prioriza protección de recursos hídricos, lo cual es algo, pues, positivo en este sentido. ¿Qué tenemos en Perú? Que se finalice el Plan Nacional de Áreas Degradadas, porque realmente sin eso no es un plan, obviamente no es un proyecto de ley, pero va a darle guía
y esperemos que sea ya articulado con otros sectores. Yo sé que ese es el objetivo, pero todavía a Perú le falta realmente sacar ese plan, ¿verdad? Para estar, digamos, que a la par de los otros 3 países que donde, bueno, Bolivia no tiene un plan, perdón. Pero yo sí sé y he participado en muchas reuniones en lo que es la elaboración de este borrador y esperemos que salga porque es bastante necesario. Y hay un hecho, no es que un reto, una oportunidad, digamos, los bosques nublados en Perú, que no son, que es las yungas, están relativamente bien conservados, o sea, son tan pendientes que la agricultura no procede. Entonces, de alguna otra manera, el factor conservación en lo que es bosques andinos, hay obviamente cuencas degradadas que no existen, pero el factor conservación de lo que existe, ¿verdad? Y su rol en lo que es provisión de agua, en nuestra opinión, es algo que se debería dar atención, digamos, y combinarlo en áreas en donde la degradación ambiental está previniendo un buen flujo hídrico a poblaciones subyacentes, a poblaciones, digamos, riobajas. Y Bolivia, para terminar, hay una relativa baja densidad poblacional. Bolivia creo que no pasa más de 12 millones de habitantes. Es un país relativamente pequeño en términos poblacionales, muy grande en área. Y por eso es que no vimos en nuestra línea de tiempo, ¿verdad?, muchas normativas o marcos legales sobre leyes o programas, porque realmente la percepción es, luego de las entrevistas, de que todavía no es necesario mucho restaurar, ¿verdad?, porque hay mucha área y hay mucha cultura, digamos, en general extractivista. El altiplano es otra realidad, son casi que 2 países, ¿verdad? Pero luego de las entrevistas que realizamos, la percepción es, pues, sí, algún momento hay que restaurar. Y otra resultado interesante es que, por ejemplo, ya en las partes altas, ningún ecosistema de referencia existe. Existió hace probablemente 300, 400 años, pero la percepción es que, ¿qué voy a restaurar? O sea, yo no me acuerdo qué es lo que había en términos coloquiales, ¿verdad? Y eso tiene un poco que ver también cómo se aborda el tema de restauración en Bolivia. Es quizá el país más contrastante de los 4, ¿verdad? Y por ende, el estado de la disciplina, eso sí lo sabemos por nuestras entrevistas, es sensible. Entonces, pensar globalmente, actuar localmente. Si un país o estos 4 países necesitan o quieren, ¿verdad?, hacer este término que mencioné de upscaling, realmente ir de lo local a lo nacional y proyectarse internacionalmente, pues se hace compromiso, se hace un plan de ejecución, el cual debe tener objetivos concertados. Es muy importante eso y no lo vimos todo el tiempo. Metas cuantitativas muy pocas veces las pudimos ver, especialmente explícitas cuáles son las áreas prioritarias, muy pocas veces las pudimos ver. Mecanismos claros de implementación, ¿verdad?, quién se ocupa de qué. Esto no es, digamos, muy sorprendente, pero esto fue algo muy común en nuestro análisis. Indicadores claros, resultados, muy poco. Acciones locales igualmente tienen que ser migradas en un contexto subnacional y luego nacional, y planes de acción específicos. Entonces, lo que quiere decir esta diapositiva es que si realmente un país o estos 4 países quieren tener una visión de lo local a lo nacional bien articulada, este sería más o menos un marco muy general, pero pensamos que son los, digamos, los elementos esenciales que deberían ir y no los encontramos. Con eso termino mi presentación y le agradezco a los donantes, la COSUDE y el Departamento de Ayuda del Reino Unido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel. Si puedes tomar asiento también. También quiero invitar a 2 personas más, a Ana Milena Joya, de Empresas Públicas de Medellín, y a Ángel Salazar de CEFOR. Por favor, que tomen asiento también. Para presentar un poquito más, Ana Milena es gerente ambiental de proyectos en ingeniería de Empresas Públicas de Medellín y lidera la gestión ambiental y social de proyectos de servicios públicos de energía, agua y saneamiento. Y también, como he dicho, tenemos Ángel Salazar, director de estudios y investigación del CEFOR. Y para ambos tengo también una pregunta y después también voy a daros a todos ustedes la oportunidad para también preguntar a las 3 personas que se presentan aquí. Ana Milena, desde la perspectiva de la EPM,
¿Cuál es el interés y la motivación de una empresa como EPM también de invertir y apoyar acciones de restauración? Bueno, nuestra principal motivación es que el recurso para todos los negocios que tenemos hoy en la empresa son los recursos naturales. Esa es nuestra gran materia prima. Nosotros hoy generamos energía de ya cerca al tope del 25% de todo el país, hidroeléctrica, y para nadie es un secreto que si nuestro negocio, uno de los negocios, es generación hidroeléctrica, el agua es fundamental. Y para uno cuidar, y revisando el ciclo del agua, el cuidado de las cuencas se vuelve fundamental. Cuando uno empieza a estudiar una cuenca, se da cuenta también que tiene que cuidar todos sus ecosistemas con la gente, con las bondades, con los riesgos, con las amenazas, y tratar de movilizar las mayores acciones posibles para ese cuidado como del recurso. Porque hoy, y para el mundo incluso, la construcción de proyectos hidroeléctricos de gran escala ya se está volviendo cada vez más complicada. EPM hizo el embalse de Guatapé hace varios años con una inundación y una capacidad en generación de energía que no llega a la optimización que se tiene hoy con una presa como el proyecto hidroeléctrico Pituango, donde generamos y se va a generar casi 2.400 megavatios, con un impacto muchísimo menor que el impacto que se generó en un embalse como el de Guatapé, que de pronto algunos han oído o han conocido. Entonces, este tipo de proyectos, aún optimizándolos, cada vez se vuelve más complicado porque los estamos también satanizando. Y ahí quería hacer una reflexión, y es que muchos de las oportunidades que tenemos desde temas como la restauración, conservación, pero para centrarnos en la restauración de muchos de los ecosistemas que hoy se están perdiendo en el mundo, pudiesen garantizarse, y como una de las estrategias es precisamente colocándoles dueño con los proyectos. ¿A qué me refiero? Cuando se aprobó por la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Pituango, con un impacto menor a 2.000 hectáreas de bosque seco tropical en nuestro departamento, que es un ecosistema importante para el departamento de Antioquia en Colombia, Ituango se comprometió a restaurar 12.500 hectáreas de bosque seco tropical, y lo está haciendo. Entonces, si vemos las cifras, y no estoy diciendo que es la única manera, habrá varias maneras, pero en mi caso cuento solo este ejemplo, donde se está recuperando todo un ecosistema y se está restaurando con un compromiso y una cifra clara. Años después de haber otorgado la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Pituango, la ANLA, que es la Autoridad Ambiental Nacional, negó la licencia ambiental de otro proyecto hidroeléctrico que queda en una zona de Antioquia donde hay otras actividades, y le negó la licencia ambiental, y una de las motivaciones, entre varias asociadas al componente social, era el tema del bosque seco tropical. Entonces muchos ambientalistas de la región, unos a favor y otros en contra, unos en contra porque sí, salvamos el bosque seco tropical de esta hidroeléctrica, y algunos estaban en contra de que se negara la licencia, también siendo ambientalistas, porque era también las pocas maneras de salvar el bosque seco tropical de esa zona. ¿Y por qué? Porque la zona donde estaba ubicada ese proyecto hidroeléctrico, que es en una zona que se llama Santa Fe de Antioquia, el Bolombolo, es una región que tiene un componente turístico muy alto, de parcelaciones, donde toda esa tierra la parcelan para unas fincas de personas con un grado, digamos, de tenencia de recursos, que pueden comprar y lotear sus propias fincas en proyectos que realmente no requieren licencia, por lo que jamás les van a pedir que compensen el bosque seco tropical, y lo van a volver puros pedacitos en toda esa zona que es altamente turística. Entonces ahí nos hace una pregunta: ¿será que con ese proyecto yo sí salvé por haberlo negado al bosque seco tropical? No. Antes perdí el poco que podía quedar, porque hay una gran oportunidad para la restauración, y es que la restauración es una medida hoy legal para los proyectos que requieren licencias ambientales, por lo menos en nuestro país. Entonces, por lo menos hay un instrumento
que garantiza la permanencia y la obligatoriedad de este instrumento de restauración para que permanezca y se le ponga dueño en el tiempo. Entonces, a ese punto quería por lo menos aportar, y es el interés nuestro, que la mayoría de nuestros proyectos son licenciados, menos los que son de agua y saneamiento, que al ser un servicio básico requieren algunos permisos como aprovechamientos o ocupaciones de causa, pero los que son de transmisión o proyectos hidroeléctricos siempre van a requerir una licencia, y la vida útil de nuestros proyectos va más allá de lo que si yo les pedí 50, 40 años a un embalse. Todos los que hacen embalses saben que ojalá dure mucho más, porque es más económico mantener la cuenca totalmente conservada, además porque uno compra muchísimas hectáreas de la zona de protección del embalse, precisamente para garantizar que no tenga que volver a hacer otra hidroeléctrica. Entonces, esto es una oportunidad para nosotros. El tema para el PM es que la vida útil y la sostenibilidad en el tiempo sea mucho mayor de la que hoy tenemos licenciada. Ampliaríamos obviamente pues la licencia, pero es conservar lo que hoy tenemos, y la manera de conservarla lo hemos visto conservando de manera integral la cuenca. En Ituango, y ya para cerrar, que me alargué, construimos un modelo que se llama modelo de integración en el territorio, donde está construida hoy y se está construyendo la hidroeléctrica. Es una zona de Antioquia, en el municipio de Ituango, de Peque, toda su área de influencia, donde ha sido históricamente una de las zonas más violentas de nuestro departamento, donde era clara la ausencia del Estado, porque allá gobernaban otros que no eran realmente los legales, y aún con todas esas falencias y todo eso, llegó el proyecto y se volvió EPM, además que también al ser público y tener cercanía pues, con el Estado, se volvió como el gobierno en la zona, y empezó a generar con la comunidad y con los alcaldes un modelo de, venga, yo tengo esta necesidad, ustedes tienen estas, construyamos juntos qué vamos a hacer en común para que el proyecto pueda estar, pero que sea un gana-gana con las comunidades que están en el territorio. Y se generaron unas líneas pues, de trabajo. Nosotros orientamos mucho las inversiones ambientales a las áreas protegidas, que sean ojalá declaradas por una autoridad ambiental o por alcaldes municipales que tienen en sus planes de ordenamiento territorial zonas de protección. Nos gusta que esa sea como la principal área donde invertimos el recurso asociado pues a lo ambiental, porque nos da una garantía de permanencia. Entonces esa era como la reflexión y el interés en el tema como empresa para los proyectos. Muchísimas gracias, Anibelena. Pasamos a Ángel Salazar, y sabemos que el CERFOR está ahorita en el proceso también de elaboración del Plan Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas. Tal vez nos puedes explicar un poquito sobre la motivación del Estado peruano para justamente querer hacer este plan, los alcances, y tal vez también hacer referencia a algunos retos que Manuel acaba de presentar, ¿no? En qué manera también el Plan Nacional quiere responder a estos retos. Buenas noches. Vamos a tener que conceptualizar un poquito la situación, en principio, de una dirección como la que estoy actualmente ocupando, en la cual estoy más o menos unos 30 días, ¿no? O sea, como quien dice, la gente. El CERFOR es una institución que tiene ya una larga data, entonces a veces pienso que es como una locomotora corriendo a unos 200 kilómetros por hora, yo por detrás corriendo para tratar de alcanzarla, ¿no? Pero vamos viendo qué sucede. Sí, se está tratando y se está tratando de elaborar el Plan Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas. Este plan está en un momento de discusión, en consulta entre instituciones que inclusive forman parte de diferentes sectores, y probablemente para el sector forestal en general es que no es único, tiene diversas injerencias, no solamente por MINAI, por MINAM, por diversas instituciones que no están en estos momentos consolidando intereses, ¿no? Y entonces ahí cuando nos ponemos a pensar, sí, ok, reforestar o recuperar, pero ¿para qué?
bueno, desde el punto de vista de uno de los sectores podría ser la restauración ambiental. Desde el punto de vista de otra sería contribuir a estabilizar procesos de degradación para contribuir a agua y una mejor agricultura. Pero todo esto forma parte de un, podríamos decir, estrato de las instituciones de tipo nacional, de tipo público. Pero yo creo que hay una necesidad por vincularse más directamente con aquellas personas que tendrían que desarrollar los planes, con las personas que están en las diversas localidades en donde esos planes se van a desarrollar. Y para mí, ellos quisieran que la restauración sea pues una función financiera que permita mejores niveles de ingreso, porque como para ellos, igual que para todos nosotros, la parte más sensible del cuerpo humano es esta, ¿no? Y ahí no creo que todavía estén apuntando los planes. Entonces en algún momento se tienen que estructurar esos planes para poder llegar a esa parte sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo. Tiene que tener una función económica, financiera. Habíamos hablado también de una falta de información, y esto es recurrente. En nuestro país, la base de datos de información, de experiencias que puedan servir para dar una salida técnica, a veces no se encuentra, no está disponible. La memoria que tenemos de experiencias exitosas que puedan ser sistematizadas, analizadas para luego poderlas volver a repetir, es muy escasa. Y voy a concordar con Manuel en el sentido de que tenemos en todos estos países un lenguaje común y probablemente una historia común. Pero el mismo problema enfrento yo cuando uno de mis estudiantes puede leer muy bien un libro en español de España y lo entiende, pero no puede aplicarle porque son realidades diferentes. Hablamos el mismo idioma, pero muchas veces las experiencias son totalmente diferentes. Si vemos cómo corren las montañas en Europa, probablemente corren a lo largo de un mismo paralelo, ¿cierto? Y eso probablemente hace más fácil la transferencia de tecnología. Pero los Andes corren de norte a sur. Y de aquí a allá hay una serie grande de variaciones conforme se acerca o se aleja al Ecuador. Entonces muchas de las especies y muchas de las experiencias que se pueden tener no son así de replicables. Entonces podemos y tenemos la necesidad de generar esas experiencias, creo yo, a nivel muy, muy local. Y eso sí probablemente necesitaría ser nuevamente analizadas, experiencias exitosas y esas poderlas comunicar. El factor humano tiene que ser considerado muy, muy fuertemente en el sentido de reforestar. ¿Para qué? Y esa es una respuesta que se tiene que dar en la consulta que se está llevando a cabo a nivel de los sectores que forman parte del gran sector forestal. Discúlpeme, quiero ver algunas cosas. Sí, hablamos de la base de datos. Independientemente de las definiciones que aparentemente en un principio en los libros, en el libro que tenemos, se quiere hacer un estrés en que existen diferentes definiciones y muchas de ellas probablemente nos llevan a no podernos comunicar de un país a otro. Yo creo que la funcionalidad principal de la restauración debe ser una función de favorecer económicamente a aquellas personas que van a llevar adelante este proceso. Entonces, parte de lo que necesitamos es conocimiento técnico, pero a la vez también una fuente de financiamiento que haga que esto sea posible a nivel de un Estado que pueda promover este tipo de inversiones, porque finalmente van a ser inversiones. Van a ser inversiones de un Estado que desea favorecer los servicios ambientales, el mantenimiento del agua, el incremento de la productividad agrícola basada en la mejor conservación del agua. Pero también podría hacer algunas experiencias exitosas como la que existe en Jordón,
Y mi pregunta es entonces, ¿por qué no con otras especies tan lindas como tenemos más al sur, un pumán, un podocalpus? Y me dicen, bueno, porque eso no pues demora demasiado tiempo en crecer y es que no hemos hecho ningún tipo de actividad para el mejoramiento de esas especies tan valiosas como sí se han realizado, por ejemplo, con otras especies de pinos y eucaliptos, que pueden dar de 40 metros cúbicos de incremento volumétrico por año, por hectárea, mientras con otras especies no las tenemos. Y esos bosques los estamos deforestando y reemplazando por especies de mucho más rápido crecimiento, porque la función es necesariamente, a mi parecer, económica. Entonces, necesitamos tecnologías, necesitamos analizar nuestras experiencias pasadas, pero necesitamos inversión. Yo creo que desde el punto de vista del plan nacional, la política nacional, el plan nacional y algunos de los programas están ahí. ¿Cómo los implementamos? Esa sigue siendo una pregunta que yo creo tendríamos que poner una respuesta en el Programa Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas, que está en elaboración y que podría levantar la mano y digo, he hecho el compromiso de sacarlo en unos 4 meses y yo lo he logrado por lo menos un par de años. Esto es lo que podría decir. Ok, gracias Ángel por también la respuesta honesta sobre cómo va el plan, pero también la necesidad de repente apoyar a tener algunos retos como generar beneficios concretos, buscar también la manera para realizar la implementación local con financiamiento. Eso también es un poquito, creo que vinculada a Milena también ha dicho que al final la restauración debe tener también beneficios, múltiples beneficios para los diferentes actores, y por eso justamente tanto la empresa que busca beneficios también tiene que articularse con comunidades y municipios locales también para poder generarlo. Y Manuel también con un análisis, digamos, de muchos retos, pero también con ya avances también en institucionalidad para poder avanzar y para poder discutir y encontrar oportunidades, y sobre todo para el tema de países andinos, el tema de agua, como también mencionó como una oportunidad, y aunque no ha sido mencionado como Perú y en Bolivia, creo que justamente en Perú y en Bolivia, pero también en Ecuador y Colombia, el tema bosques de montaña y agua sí es una agenda muy importante para la restauración, ¿no? Entonces yo creo que espero también que de esta presentación de repente ustedes se han animado también de poder formular algunas preguntas, entonces quisiera ahorita darles la oportunidad para hacer preguntas. Bien, buenas noches, mi nombre es Alejandro Gómez Silvera, ingeniero forestal de formación de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Felicitar en primer término justamente a Manuel por su brillante exposición y a los señores panelistas. Mi pregunta va a lo siguiente. De repente, el documento muy importante que se ha consignado, creo que hay una interpretación de repente, y lo hemos visto en la práctica, cuando hablamos del término de restauración, cuando se confunde restauración con reforestación, que son dos cosas distintas, porque restauración es más amplia, inclusive es el manejo de la regeneración natural. Y aquí quisiera compartir una experiencia. He estado cerca de 2 años y un poquito más en la región Lambayeque, en el norte, en Cañaris, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde justamente en esa zona se alberga el más grande relicto de bosque de neblina en la costa noroeste. Y podemos encontrar ahí especies muy importantes de la especie emblemática que tenemos en el país y que hay un común denominador también con Bolivia, con Ecuador y Colombia, que es las cinchonas, que aquí también se conoce como el nombre cascarilla. Hemos hecho justamente el manejo de esta regeneración natural, que por ahí sabemos por literatura y por la práctica que hemos tenido que es más económico que la propia reforestación en sí y la plantación que conlleva ello. Pero yo quiero llegar a que y compartir
cuando le pregunté a un ingeniero del gobierno regional por qué no ustedes en la producción de plantones, la mayoría de estas especies en un vivero son especies nativas, y por qué exóticas. Y justamente en el bosque de neblina de Cañaris que les decía, encontré Eucalyptus globulus, especies exóticas que degradan el bosque nativo. Entonces, ahí yo vamos, y cuando me decía, Alejandro, ¿sabes por qué? Porque no hay investigación, porque investigación es transferencia tecnológica. Entonces, yo no puedo transferir si no hago investigación, por eso es muy importante. Ese es un punto. Y el otro también, que hay que ver la coyuntura para poder vender. Por ejemplo, a veces entre los colegas decimos, de repente nosotros los forestales no somos buenos maqueteros, no sabemos vender nuestro pan, pero yo creo que la experiencia nos puede llevar a, por ejemplo, en el mes de julio, hace pocos meses atrás, por los conocimientos que tengo con el árbol de la quina, me entrevistaron, por ejemplo, en algunas documentos o periódicos y ellos, pero siguiendo esa coyuntura. Entonces, es bueno resaltar, por ejemplo, mes de julio, mes patrio. En nuestro escudo tenemos con orgullo el árbol de la quina que representa la riqueza de la flora de nuestro país. Entonces, ahí surgieron varias entrevistas, porque yo creo que en Navidad no me van a entrevistar de repente a los que conocen el árbol de la quina, ahí le van a entrevistar a Papá Noel por el árbol de Navidad, ¿no es cierto? Entonces, se acerca el 2021, bicentenario de la independencia del país. Creo que también podemos revalorar esta especie nativa, justamente que es el árbol de la quina, y en la cual está en estos ecosistemas andinos. Por eso es muy importante, creo, que el tema de restauración, y estamos en la era de la restauración, que de repente los gobiernos locales, regionales y algunos sectores no lo conocen como tal. Creo que es tarea nuestra, de repente, de los ingenieros ambientales, forestales, agrónomos, de dar a conocer eso para ampliar, porque siempre, y para terminar, una golondrina no hace verano, ¿no? Muchas golondrinas hacemos un hermoso verano. Quiere decir que podemos conjugar esfuerzos entre diferentes instituciones. Gracias. Muchas gracias por su comentario. No sé si podría de repente ahí para complementar o vamos. Yo quería, como sumado a la golondrina, poner a disposición de ustedes una experiencia que estamos teniendo en este momento en dos de los embalses pequeños que tenemos en EPN, uno llamado Río Grande 1 y el otro Río Grande 2. Los embalses tienen alrededor de 20 años. Cuando se hicieron estos embalses, se compraron los predios, como cualquier embalse, se le compra una zona de protección alrededor. Y en su momento, lo más play que los forestales en su momento, con todo el respeto seguro de los forestales de esta época, yo no soy ingeniero forestal, proponían en esta región que sembraran pino, porque como crecía muy rápido, que estaban diciendo ahora, entonces que la masa, que la captura, que el carbono, bueno, todo lo importante, necesitábamos recuperar esas áreas que cuando se compraron estaban pues como muy degradadas, no tenían nada. Entonces era para recuperar, porque alrededor de las embalses necesitamos una zona de protección, y lo ideal es con árboles, porque ese era el concepto de su momento. Hoy cada año el nuevo plan, que incluso la autoridad ambiental, y avalado por la autoridad ambiental, pues eso estaba totalmente chuleado, hoy lo estamos cortando, para decirlo en carta blanca. Cada año tenemos que talar un porcentaje de este bosque, porque hay unos indicadores que, sin satanizar si es X o Y árbol, el tema es que los estamos reemplazando con unos con regeneración natural, con especies nativas. No podemos hacerlos al 100% de una vez. Cada año, en un plan que tenemos con la corporación, tenemos que ir extrayendo cierta madera, de esta madera que es más comercial que de protección, por especies nativas y por regeneración natural, para que realmente el suelo se mejore para el uso hídrico que nosotros necesitamos. Entonces lo tenemos que hacer, y tenemos todavía para poderlo recuperar, porque fue tal que tenemos madera para hacer, porque tenemos un programa incluso que se llama Programa Alteas, que lo traía pues en la presentación para estos eventos,
y cada año tenemos para construir 300 viviendas de 60 metros cuadrados por 20 años, que es lo que estamos haciendo. Nos dijimos, bueno, pues estamos cortando esta madera, mi negocio no es ni vender madera ni hacer casas, pero tengo un enfoque social en las comunidades donde yo estoy trabajando, prestando un servicio público, y ya a hoy hemos construido 2.000 viviendas, de las cuales 500 son para comunidades indígenas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esa madera que estamos extrayendo de ese bosque, que aprendimos que esa no era la manera de hacerlo, con especies que nos dijeron otros y una única especie. Nos tocaba hacerlo ya con una restauración, con regeneración y con especies nativas, y lo tenemos todavía 20 años para poderlo completar. Gracias. ¿Hay otras preguntas, comentarios? Aquí en la... César. Primero que todo, también muchas gracias. Realmente me gustó mucho la presentación y sobre todo la iniciativa de hacer este estudio a nivel de los 4 países. Y yo estoy de acuerdo con los retos, es decir, los veo muy lógicos, pero tengo una dificultad en dos de ellos, realmente en relación primero a lo que dijiste. El bosque andino se define de forma diferente. Bueno, eso no es bosque, o estamos hablando de la zona andina, que es donde normalmente aquí también programas que vienen de varias décadas, por ejemplo, para introducir especies, hicieron muchos ensayos en la zona andina, incluso en varios países. Porque cuando mencionas que hay variación en los enfoques, incluyendo el enfoque de paisaje, ahí digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿es restauración puramente ecológica, restauración forestal para poder recrear bosques, o es la restauración de estos paisajes? Muchos de ellos son mosaicos ya, obviamente de agricultura, ganadería o pasturas rurales, y se quiere recuperar. Para mí, recuperar los medios de vida a través de recuperar un capital con fines productivos, pero también con fines de protección. Es decir, hay que abarcar en varios frentes, ¿no? Porque no se ha mencionado el tema de minería, que es muy grave en muchos de los países, bueno, grave en el sentido de, al final también contribuyen al proceso de degradación. El tema de agua, que más bien es el lado donde hay quizá mayor necesidad, el tema de leña. Entonces, para mí esos objetivos de recuperar medios de vida para, digamos, mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, con esos 3, ya son varios enfoques. Yo quería que nos aclare, porque realmente quizás estoy al menos más habituado cuando se habla de restauración, pues en tierras bajas, en áreas más húmedas tropicales o secas, pero en lo que llaman bosque andino, zona andina, quisiera entender mejor esos enfoques. Manuel. Sí, gracias César por la pregunta. Los enfoques variaron, ¿verdad? Y los enfoques en su mayor grado tenían un sesgo de bajura, no andino. Para un plan nacional de restauración en el país X, realmente no vimos que había una estratificación zonal, ¿verdad? Todo se trataba de una manera uniforme, pues en la Amazonía como en la altura. Ahora, completamente de acuerdo, los enfoques deben responder a un objetivo principal, si es ecológico, si es productivo, si tiene una función social. Ahora, de nuevo, yo creo que estoy reiterando lo que dices, o sea, esa variación la encontramos, no hay homogeneidad en lo que son los enfoques, ¿verdad? Lo que sí fue muy contrastante es que faltaba una visión holística, intersectorial, ¿verdad? De paisaje, propiamente dicho. Concuerdo que la parte de minería, sobre todo en Perú, la minería ocurre por encima de los bosques, ocurre a 5.000 metros, y uno de los principales financiadores de la restauración son las compañías mineras en Perú, ¿verdad? En su sentido amplio de restauración. Entonces, ya ahí son enfoques más o actividades más sectoriales, por así decirlo. Pero desde el punto de vista del enfoque per se, lo que sí vimos es una falta digamos, de integración, como tú mismo lo dices, si es productivo, como priorizamos, si es ecológico, como priorizamos. Y un factor para mí que voy a añadir un poco más a tu comentario es el hecho de que en los cuatro países el concepto de degradación es casi que el motor o la excusa, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, para hacer algo. No necesariamente es así.
Yo creo que tenemos que olvidarnos de la palabra degradación por ahora. Y uno ve el mapa del Plan Nacional de Restauración de Colombia, lo primero que sale son las áreas degradadas. Degradada puede ser para mí, pero no para un agricultor. ¿Verdad? Puede ser degradado para una compañía hidroeléctrica, pero no para, ¿verdad?, una reforestadora. Entonces, ese término genera muchos problemas en el contexto de toma de decisiones. Y de nuevo, el enfoque tiene que ser de optimizar, ¿verdad? Aquí, ¿qué quiero? ¿Es viable una plantación para bioenergía? ¿Puede desplazar una comunidad o no? El suelo está degradado, probablemente no. Si está muy degradado, no voy a plantar nada, porque nada va a crecer, entonces no va a tener un componente comercial. Esa figura todavía no la vemos, por lo menos a nivel de estos planes. Quizá hay que aterrizarlo a un nivel un poco más subnacional o municipal. Pero lo que quiero decir ya para cerrar es que los marcos de toma de decisiones, ¿verdad?, qué hago y por qué lo hago y dónde lo hago, son muy incipientes. Y yo creo que es un nicho que se tiene que trabajar bastante, ya sea a nivel de Bajura o a nivel de Bosque Andino. Espero que haya respondido tu pregunta. Gracias. Sí. Una otra pregunta, última pregunta tal vez. Si no, yo creo que justamente Manuel ya ha dado un último regulación también al Plan Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas, que de repente hay que reformular el principio de este plan y optimizar más el espacio y sus funciones, ¿no?, para múltiples beneficios. Yo creo que también esta discusión va a continuar seguramente, conociendo también las reuniones de 20 por 20 que cada año se va a tener, y también será en marzo el próximo año también aquí en Perú. Entonces seguramente vamos a seguir con esto. Con esto justamente quiero agradecer a Manuel, a Milena y Ángel por su participación en este panel y sus presentaciones, y también quiero presentar a cada uno de ustedes y invitarnos también a un pequeño cóctel que ya nos están esperando atrás. Entonces eso también sea un momento grato para también compartir de forma de repente informal, también conversar sobre los temas que acá están. Muchísimas gracias.